Antropoceno. Muy buenas noches a todos los amigos que se encuentran presentes en la sala Antropoceno y a todos aquellos que luego lo verán en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Hoy estamos en el evento número 9 de esta tercera temporada y ya estamos casi con 80 programas grabados en lo que van en todos los ciclos. La alegría de volver a encontrar a dos amigos de Antropoceno, ya han participado en eventos anteriores, hoy los tenemos juntos nuevamente. Me refiero al ingeniero Fernando Vilela y a Claudio Molina. Fernando, para quienes no lo conocen, es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios, director del programa de Bioeconomía y fue decano desde el 98 al 2006. Es consultor del CARI, expresidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, columnista todos los domingos de Mitre y el Campo, profesor de diversas maestrías, coordinador de bioeconomía en Plan País, miembro de comisiones directivas como MAISAR, Asociación Argentina de Biocombustibles, Hidrógeno y Solidagro, y es autor de 15 libros, muchos capítulos, videos, 39 publicaciones y sobre todo un gran amigo antropoceno. Le doy la bienvenida a Fernando y también voy a presentar a Claudio Molina, que es contador público de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde el 86. Fue docente universitario en las asignaturas Teoría y Técnica Impositiva, Matemática Financiera y Evaluación de Proyectos de Inversión. Se desempeñó en el sector privado como gerente administrativo y como gerente financiero en empresas del rubro agroalimentario entre el 86 y el 2000. Fue consultor del INTA, del PROSAP, del Consejo Federal de Inversiones, consultor de temas de agronegocios y bioenergía desde el 2000 hasta la fecha, socio fundador y director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos, asesor externo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, columnista en distintos medios de prensa sobre temas de agronegocios y energía y particularmente biocombustibles desde el 2000, y es conferencista en diversos eventos organizados por el sector público, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas del 2000. Con nosotros Fernando y Claudio. Le damos primero la palabra a Fernando y después continuamos con Claudio. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias Javier, gracias por la invitación, un saludo a todos. Tengo acá el honor de estar con Claudio en este tema que venimos trabajando los últimos tiempos, que tiene que ver con la intersección entre la bioeconomía y los ferrocarriles, el pasado y el futuro de este sistema logístico tan relevante para la Argentina. Voy a usar algunas pocas láminas. Les voy a pedir ahora que me avisen si vamos bien en la presentación. Perfecto, Fernando va a compartir unas imágenes y después Claudio trabajará con su exposición y finalizado ese ciclo pasamos a la parte rica de Antropoceno, que son las preguntas y respuestas. Ahí está, va comenzando muy bien. ¿Está ahí? Perfecto, ya lo tenemos ahora. Bueno, muchas gracias. Yo no los estoy viendo, pero mientras use las láminas, así que y realmente el primer mensaje que podemos hacer es que la agricultura en la Argentina tuvo una oportunidad a partir de que a alguien se le ocurre poner la máquina de vapor sobre lo que hoy es el ferrocarril o sobre un barco, y de esa forma poder poner en disponibilidad suelos que hasta el momento no podían producir porque el costo logístico, el costo de transporte estaba por encima del valor de lo producido. En muchos momentos históricos, en la propia ciudad de Buenos Aires resultaba más económico traer trigo de España o de Europa que traerlo en un carro de bueyes desde Luján, ¿cierto? Esta situación, que coincide con una expansión demográfica producto de la revolución industrial en Europa, genera la posibilidad de poner millones de hectáreas bajo cultivo en las llanuras de la Argentina y de los Estados Unidos y poder abastecer entonces estos mercados europeos. Esta situación es claramente es fundamental en la historia económica de nuestro país y
sin el cual no hubiéramos podido generar durante muchas décadas una economía que en algún momento del comienzo del siglo XX era de las más progresistas en el nivel mundial, un sistema educativo de primer orden, etcétera, etcétera. Esto ocurrió a partir de esta necesidad de conectar producción con mercados y una logística que lo generara, y esas inversiones fueron masivamente en algún momento de origen estatal, pero muchas privadas, y tenemos que tener presente que la Bolsa de Londres, en el lugar que más inversiones generó fuera del territorio del Reino Unido, fue justamente la Argentina. O sea, países del Commonwealth como Australia o Canadá no recibieron el flujo de inversiones que tuvo sí la Argentina. Ahora, ¿de qué magnitud es ese flujo? Bueno, fijémonos desde el comienzo de la instalación de las primeras líneas de ferrocarril hacia 1857, cómo se fue expandiendo a los kilómetros de vías a un ritmo muy importante, ¿no? Entre principios del siglo XX y hasta los años 30, la cantidad de vías instaladas estaba en torno de los 700 kilómetros por año. O sea, una magnitud importantísima. Pero así como estaba el transporte de la mercadería necesaria por este ferrocarril, también había un transporte de información que tenía que ver con el telégrafo, que era el sistema que en ese momento utilizaba, y que también están en el mismo orden, ¿no? Estamos hablando de entre 500 y 600 kilómetros por año de instalación durante varias décadas. Esta situación comienza a revertirse a partir de finales de los 40, donde, bueno, no solamente el crecimiento de las vías fue muy pequeño hasta los 60, sino que después hubo un decrecimiento muy cuando vemos el impacto que tiene esta estructura que estamos mencionando, estamos hablando desde el 57 hasta los 30, fíjense, la línea celeste expresa la extensión en kilómetros de las vías férreas, y las marrones, marrón anaranjada, la cantidad de toneladas transportadas, ¿no? Está una relación muy estrecha entre unos y otros, y sigue un orden quizá un poco menor, la cantidad de personas transportadas. Cuando uno hace una relación entre la producción y los kilómetros, hay una relación directa entre ambos, y lo que podemos ver es que hay una pendiente que tiene que ver con alrededor de 700 toneladas adicionales de producción por cada kilómetro de vía que se instala. Estos 700 toneladas es más o menos el producto de ese kilómetro de vía que estamos mencionando por 4 kilómetros a ambos lados de la vía, con los rendimientos de ese momento. Generaban esta producción, los rendimientos y la rotación de ese momento generaban esta cantidad de material, y es muy directa la curva. Esto explica claramente que sin este instrumento de transporte logístico no hubiera sido posible poner en producción muchas hectáreas. Esto es así que tanto del 67 al 30, miremos algunos números. Mientras la población se multiplicó por 3,5 en ese periodo, la producción agrícola en toneladas se multiplicó por 8, los pasajeros transportados por 11,6, no por 11, perdón, es el porcentaje anual, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento anual fue de 11,6, en el caso de las toneladas del 14 y en la red del 10%. O sea que ven que hay una significativo esfuerzo en términos de lo que significa la red y el transporte, y el impacto sobre la producción mucho más allá de la población que estamos teniendo.
Si a esta curva le agregamos los años posteriores a los 30, vemos que casi todas esas magnitudes, tal como dijimos, comienzan a decaer y entran en crisis. Esto tiene que ver con una cuestión muy básica, y bueno, les pido disculpas por lo sencillo de lo que estoy mostrando, ¿no? Pero que cuando uno está produciendo commodities, el ingreso es el precio del producto en el puerto menos el costo del transporte, ¿no es cierto? Y entonces cuando nosotros tenemos un precio fijado, un precio tomado, generar condiciones logísticas que bajen los costos es el único mecanismo para poder generar mayor cantidad de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, esta posibilidad de bajar costos de temas logísticos, ya sea hasta el puerto y desde el puerto hasta el destino, utilizando barcos más veloces que los de vela, sino que ya estábamos, tal como dije, en vapor. Bueno, todo ese conjunto de elementos genera una posibilidad de competitividad que no estaba marcada. Cuando nosotros vemos para adelante, cualquier tipo de iniciativa que hagamos no va a ser viable si no están enmarcadas en los objetivos del desarrollo sostenible o los acuerdos de París. Estas situaciones tienen que ver con la posibilidad de acceder a mercados que sean relevantes y la posibilidad de alcanzar un financiamiento. Entonces, todo lo que nosotros podamos ordenar hacia el futuro en términos de estas cuestiones es central. Dentro de eso, cuando vemos distintos métodos de transporte, el camión tiene por tonelada y kilómetro transportado una carga de emisión de gases de efecto invernadero que es aproximadamente 5 veces la que tiene el tren de carga. Y esto por distintos tipos de situaciones. Y cuando vamos a la actual emisión de gases de efecto invernadero, los ferrocarriles están generando solamente un 1% contra más del 90% del sistema de camiones. ¿Sí? Si nosotros vemos otro punto, ¿no? que se suma a esto que estamos mencionando. Si nosotros vemos la huella de carbono de algunos de los productos de la Argentina, huellas que todavía son relativamente pocas las que se han trabajado, pero que deberían intensificarse en el futuro, empezamos a ver datos muy interesantes. Por ejemplo, el trigo tiene una huella de carbono que es 62% menor que el español, o el 59% menor que el del Reino Unido, o el 27% del australiano, que son sistemas más parecidos a los nuestros. Como ocurre cuando uno elabora productos a partir de una determinada materia básica, estos productos arrastran la huella ambiental del insumo, ¿cierto? Entonces las pastas elaboradas con trigo de baja huella generan también, obviamente, fideos, por ejemplo, de muy baja huella. Esto también, por trabajos, bueno, acá está Alejandro entre el público, hay algunos trabajos menores, aún que lo de huella hídrica, pero que la huella de carbono, pero que se están intensificando en términos de la huella hídrica, ¿cierto? En paracultivos, en este caso extensivos, en el partido de Pergamino, 5 años, bueno, dan valores muy interesantes. Todo esto tiene que ver con el diseño de siembra directa. La siembra directa como mecanismo masivo en la agricultura argentina, a veces con mejores o peores implementaciones, pero que está presente cuando uno mide en esos sistemas, bueno, en el caso del agua, el agua pasa por el cultivo y hay una menor fracción que se evapora en forma directa del suelo. Esto mejora la eficiencia. En el caso del carbono hay menor uso de combustibles fósiles y a veces, y esto es un problema, muchas veces menor cantidad de fertilizantes. También, tal como decía, para las pastas podemos ver lo que ocurre con el tema de las carnes, ¿cierto? Hay un reciente trabajo sobre el pollo, y lo que está marcando estos trabajos es que la huella de carbono del pollo de Argentina es aproximadamente la tercera parte de la huella de carbono de
un pollo generado en el Reino Unido o en otros países europeos. Y incluso en el caso de Brasil, que es el gran exportador de carne de pollo, estamos en un 70 y pico por ciento por debajo de esa huella de carbono. Digamos, en estos casos son siempre metodologías IPCC, todo ciclo de vida, desde en el caso del pollo, desde la generación de los abuelos, la incubación, las madres, etcétera, etcétera, hasta que llega al consumidor. Entonces, acá tenemos si fuésemos capaces de generar un sistema de identificar nuestros productos como productos de muy bajo impacto ambiental al producirlo, eso sería algo que yo recomendaría. Se perdería si después, en lugar de transportarlo en un medio de transporte que tenga baja huella ambiental, terminamos después dilapidando esa ventaja cargándolo en un camión para hacer muchos kilómetros, siendo más ineficiente el sistema. Entonces, desde el pasado, el ferrocarril fue central en la instalación de un sector clave en la economía de la Argentina, que es la agricultura, de la cual es casi uno de los pocos sectores competitivos realmente, cuando uno mira qué cantidad se debe importar para exportar, salvo el sector agrobioindustrial, no hay ningún otro sector en la Argentina que esté generando una balanza positiva de dólares, ¿no? Todos los demás sectores importan más que los que exportan. Eso está malo, habría que agregar otros pilares. Argentina, cada argentino exporta la mitad que un uruguayo, la tercera parte con chileno, y lo que estoy seguro es que no se puede duplicar o triplicar con la misma matriz que lo estamos haciendo hoy, ¿cierto? En el caso de granos, estamos exportando el maíz, el 70% del grano que produce como grano, el 70% de la producción, mientras que Brasil es la tercera parte y los Estados Unidos la sexta. ¿Por qué? Porque ellos lo transforman en proteínas, en bioenergía, en bioplásticos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el camino. Y además, desaprovechar que ese producto, esa biomasa, tiene una baja huella, tanto de carbono como de agua, me parece que es un propósito, y dentro de ese conjunto el ferrocarril juega un rol que entiendo que debe ser central. Hay mucho por hacer, ahora Claudio nos va a explicar el estado de situación y que habría que avanzar, pero me parece que sigue pudiendo formar parte de un sistema apropiado que conecte nuestros productos bioeconómicos con las demandas internacionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Continuamos entonces aquí en Desarrollo, Bioeconomía y Ferrocarriles por la misma vía. Y ahora es el turno de nuestro amigo Claudio Molina. Bueno, Javier, buenas noches. Muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir unos minutos con ustedes. Tuve que privilegiar el tiempo al factor exposición, porque si no nos llevamos muy lejos. Hay una pregunta central que nos podríamos hacer. ¿Hoy el ferrocarril es reemplazable? En Argentina, podríamos dejar de usar el tren si desde hace 60 o más años venimos con un ferrocarril argentino en decadencia? ¿Podríamos dejarlo de usar? Bueno, si uno mira cuánto se transporta, cuánta carga se transporta en función de la carga total formal Argentina, sin considerar la de ductos, que está en el orden de 551 millones de toneladas. Me estoy refiriendo a la carga formal que no se transporta por ductos del sistema de las compañías petroleras. Entonces, de esos 551 millones de toneladas, no estamos considerando la carga informal, que puede ser mucha. De esos 551 millones de toneladas, el ferrocarril transporta 24 millones. De esos 24 millones, aproximadamente 16 millones son cereales, oleaginosas y productos agroindustriales. Es decir, que 2/3 partes de la carga que se transporta por ferrocarril en Argentina son del complejo agroindustrial.
¿Y por dónde circula esa carga? 2/3 también, de esas 2/3, 67% circula en 6 ramales, que representan menos de 3.000 kilómetros. O sea que hay aproximadamente 16 millones de toneladas de carga total que circulan por 3.000 kilómetros. Esa es la realidad ferroviaria de hoy. Ahora, ¿cuántos kilómetros supimos tener? La máxima extensión fueron 43.923 kilómetros durante el gobierno del general Perón, a lo que había que sumarle alrededor de entre 3.000 y 3.500 kilómetros de ferrocarriles económicos, accesos a agroindustrias por estación y algún otro uso para salinas y demás. Eran trochas muy económicas del tipo de Covil, de 60 centímetros, de 75 centímetros, como la trochita de Esquel. Por eso en muchas bibliografías se encuentran 47.000 kilómetros de extensión. La red principal fueron 43.923. En este momento están habilitados, activos, habilitados 36.000 kilómetros, pero en realidad abandonados la mitad de eso. Los kilómetros activos son 18.700. De esos 18.700, alrededor de 800, 900 kilómetros son la red urbana y suburbana de pasajeros, fundamentalmente en el AMBA. El resto es carga de distintas partes del país, pero menos del 12% de ese total de 18.700 kilómetros son los 3.000 kilómetros que les refería. Rebobino un poco porque hay tantos números, es decir, ¿cuántos kilómetros fue la red máxima? 43.923 más ferrocarriles industriales, se hablan de 47.000 kilómetros. ¿Cuántos están habilitados? Alrededor de 36.000. De esos que están habilitados, casi la mitad está abandonado y activos hay 18.700. De esos 18.700, aproximadamente unos 800 kilómetros es la red urbana y suburbana de pasajeros del AMBA. Y hay unos 3.000 kilómetros en unos 10 corredores, que son básicamente 6 servicios de cargas, que representan 2/3 de las 24 millones de toneladas que se cargaron en el 2022. Y de esas 24 millones, 2/3 también son productos del agro y de la agroindustria. Entonces la pregunta es, ¿el ferrocarril de carga puede ser reemplazado? Y con estos números, con una participación en toneladas que es del orden del 4,4% y en toneladas kilómetro que está en el orden del 5,7%, porque el ferrocarril transporta la carga más lejos en promedio, mientras el ferrocarril transporta unos 500 kilómetros en promedio, el camión lo hace en promedio ponderado en 370 kilómetros. Por lo tanto, la participación del ferrocarril en toneladas kilómetros, que son los numerales, es mayor. ¿Podríamos reemplazarlo? Y sí, con estos números no nos sirve seguir de esta forma. Entonces, cuando uno va a los pasajeros transportados, el año pasado se transportaron alrededor de 333 millones de pasajeros. ¿Saben cuánto se transportaba en 1950? Ahí la pregunta al misterio. A ver si lo volvemos a conectar. Ahí está. Se congeló. Ahí está, a ver. No. Esperamos un poquito. A ver si Claudio vuelve. Nos dejó picando la pregunta, ¿eh? Fernando ya la debe saber de memoria, pero no la va a decir ahora. Por afuera está Mariano Vinograd con el seudónimo de Ramón Ignacio. Y... Hola, ¿qué tal? Desde San Antonio Este, Perfecto. donde el tren paraba a cargar agua cuando íbamos a Bariloche. 48 horas de viaje, en San Antonio paraba 6 o 7 para cargar agua. Qué bárbaro. Marito Lanari quería decir algo, me parece. Te escuchamos, Mario. Bueno, ahí levantó la mano. Bueno, esperamos unos segunditos que se reconecte Claudio. Salió de la reunión. Lo tenemos a Fernando, lo tenemos aquí a la gente. Seguramente, seguramente.
Fernando. Sí, A ver, sí, dale, dale Marito. Hola, Fernando. Escúchame, pregunta, Fernando, si habláramos de energía fotovoltaica o eólica, las inversiones en los países normales se amortizan en 6, 7, 8 años. En el mundo ferroviario, ¿qué se pretende? no te entendí la pregunta. A lo que voy es que ¿en cuánto tiempo se recuperan las inversiones en lo que son trenes de carga en el mundo, normalmente? No te podría dar una cifra exacta. Lo que es cierto es que, a ver, en distintos, en otros ambientes, la carga en general eh, te produce un flujo positivo, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre con pasajeros. Entonces, ahí es una diferencia importante. Por eso cuando hablamos en términos generales del ferrocarril hay que poder discriminar esas dos áreas, ¿no? El área pasajeros y el área de carga. Seguramente Claudio les iba a decir que hoy del presupuesto de los ferrocarriles, lo que se recauda por eh, los boletos, la facturación, está en torno del 3-4%, ¿no? Realmente ridículo lo que está pasando. Y bueno, ahí hay una necesidad de reconfigurar esto, ¿no? Y no confundir el tema del transporte con el tema del transporte de pasajeros con el tema del transporte de carga. Marianito, ¿querías decir algo? Te escuchamos. Sí, hago un comentario porque primero temo que Claudio Molina no logre reincorporarse y luego que si se reincorpora yo esté fuera de señal. Quisiera hacer un comentario, en fin, estoy en San Antonio Este, me vine a ver un proyecto de agricultura, pero este proyecto es parte de un campo de 78.000 hectáreas cuyo epicentro es aerogeneración de energía e hidrógeno líquido, y hidrógeno verde. De ellas, 5.000 hectáreas que están entre la Ruta 3 y el mar tendrían una aptitud agrícola y eso estamos mirando. Estoy en San Antonio Este, donde la memoria me trajo a mi infancia cuando el tren que iba a Bariloche cargaba el agua. Me dijeron que por aquel entonces San Antonio Este no tenía agua y el agua venía de Balcheta en vagón. Luego se hizo el canal Pomona-San Antonio para abastecer de agua al pueblo, pero riega 2 olivares espectaculares. Ahora, a lo largo de la Ruta 5, desde Buenos Aires hasta Santa Rosa, mientras había luz, el 80% del tráfico eran camiones trayendo caños de techín para el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, en fin, en el viaje de un ciudadano argentino de ayer a la Patagonia, me encontré con todos los absurdos de lo que se están denunciando en esta reunión. La energía, el transporte, el ferrocarril, los camiones, las rutas. Yo creo que cualquiera de nosotros que salga una ruta y mire a los costados, supongo que ahora Claudio hablará de eso, se dará cuenta que poner nuevamente en funcionamiento estos 18.500 kilómetros de vías a un costo de 18.500 millones de dólares, $1 millón el kilómetro, que es lo que propusieron Molina y Vilella en el seminario de la Facultad de Agronomía, es imperioso. Desde la Patagonia hago votos por ese proyecto. Gracias, Mariano, y ya lo recuperamos a Claudio. Sí, Ya puedes abrir tu ahí micrófono. estaba. Cuando dijiste cuánto se transportaban, no sé cuánto, ahí se cortó, digamos. Sí. Ahí está. Abrí tu micrófono, Está Claudio. sin micrófono, Claudio. Perdón Ahí a está. todos, No hay problema. lamentablemente la señal no es la mejor. En la zona de Caballito estoy sufriendo los problemas de la infraestructura. Localidad Bueno. muy ferroviaria, Caballito, así que qué paradójica. Exactamente. Tengo un club vinculado a la historia ferroviaria enfrente, Ferrocarril Oeste. Bueno, la gran cuestión es si necesitamos o no reconstruir nuestra red ferroviaria. En los 60, cuando vino la primera ola de desguace de nuestros ferrocarriles, donde se replanteaba la cuestión del déficit ferroviario como central para el país, se estaba produciendo una transición tecnológica. Definitivamente
se abandonaba la locomotora a vapor y se consolidaba el uso de la locomotora diésel eléctrica en medias y larga distancia, mientras el tren eléctrico también se consolidaba en las grandes urbes. Ahora estamos viviendo una nueva transición tecnológica. El mundo paulatinamente va a abandonar el motor de combustión y viene el motor eléctrico. Es una casualidad o causalidad. El Banco Central, el Banco Mundial, que en los 60 financió el desguace de los ferrocarriles, actualmente, y cualquiera de nosotros podemos hacer el ejercicio, ingresamos en su página web y es contundente y armoniza con todo lo que venimos hablando, con lo que habló Fernando, con lo que habló Mariano. Sostiene que si la carga del mundo no se transporta en tren, no se van a poder cumplir los objetivos climáticos. El uso del tren trae aparejada una serie de externalidades positivas, en materia ambiental, en materia de salud, congestionamiento, ruido, uso del suelo, etcétera. O sea que no es solo accidentes en ruta, ¿no? Sí, la siniestralidad es tremenda y a medida que va creciendo el uso del transporte vehicular, se nota muchísimo más. Muy buena acotación, Fernando. Entonces, por todas esas ventajas que tiene el ferrocarril, hacia el futuro lo necesitamos, pero lo necesitamos con otro formato, no con el que tenemos. Hay que estudiar realmente cuál es la red que requiere el país para su máxima eficiencia. Sabemos que el interior profundo de la Argentina lo necesita más que nada. Necesitamos un servicio público eficiente. Los ferrocarriles se basan en el transporte de cargas. Si no tenemos una carga fluida, es imposible sostener la mayoría de los corredores ferroviarios de pasajeros, más allá de la nostalgia que nos puedan traer. O sea que necesitamos tener un ferrocarril de carga muy eficiente para poder después tener un buen piso, una buena infraestructura, para que no tardemos más de un día con un tren de pasajeros en llegar a Mendoza, que no se convierta en un relato electoral nada más. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer hacia adelante es significativo, pero al mismo tiempo Argentina no puede prescindir. Tenemos alrededor de una red caminera del orden de 500.000 kilómetros. De esos 500.000 kilómetros, más de la mitad son caminos provinciales y municipales. Ahora, el transporte por camión no financia, más allá de los impuestos a los combustibles y el dióxido de carbono, que entre paréntesis está parado en su actualización por cuestiones electorales y se están perdiendo entre nafta y gasoil impuestos 3.400 millones de dólares anuales. No se financia ni con el impuesto de las provincias, la famosa patente. Las externalidades negativas del transporte automotor deben ceder. Esto no quiere decir que el ferrocarril va a poder ocupar del 4 al 40% en 10 años. Esto también es imposible, porque hay que hacer las inversiones en infraestructura a la que hacía referencia Mariano, y además hay que ir comprando material rodante para poder aumentar la participación de la carga. Necesitamos un proceso de 4 décadas. Lo que se perdió en 6 o 7 décadas no se puede recuperar antes. Y acá viene una figura central, que es la iniciativa pública-privada. El Estado no puede hacer todo. Esto está claro, no puede sostener semejante red. Recordamos que el ferrocarril que brilló fue un ferrocarril fundamentalmente privado, que tenía participación estatal, pero las grandes inversiones, como bien había adelantado Fernando, venían de capital británico, de la Bolsa de Londres. Entonces, el Estado Nacional no puede con todo. La ley 27132 creó la figura del acceso abierto o Open Access. Es una figura que debe entrar en vigencia cuando terminen las concesiones de carga de los 90. Esas concesiones terminaron hace muy poco tiempo y fueron prorrogadas precariamente por 1 año y medio más. Necesitamos una muy buena reglamentación, con reglas de juego claras, con acceso al material rodante que se alquile igualitario, en los talleres, todas las infraestructuras, para que los privados puedan participar y competir.
en un marco de un eficiente servicio público. De lo contrario, van a quedar muchos agentes económicos insatisfechos, como está ocurriendo hoy, que la carga está muy concentrada por todas las limitaciones que tiene el ferrocarril. Tenemos que salir de esa trampa. El ferrocarril tiene que brindar un servicio universal, tiene que estar muy conectado dentro del interior profundo del país, y para eso hace falta una ley, una política de Estado a largo plazo. Estamos trabajando justamente en la ley de reparación histórica, proyecto que esperamos sea presentado en el Congreso dentro de muy poco tiempo, que no es solo un fondo de inversiones, sino que tiene que abordar cuestiones sensibles que hacen, entre otras, a la seguridad del transporte, a las condiciones laborales. Imagínense que un ferrocarril mucho más activo que el que tenemos está atravesando zonas intrusadas, muy peligrosas, no solo para la vida del personal, sino también para la carga. El nivel de hurtos que se producen es muy importante. Entonces, hay que cambiar la gestión actual por una moderna, y para eso necesitamos esta política pública a muy largo plazo. Recordando que el capital privado tiene un espacio muy importante hacia el futuro. Por ejemplo, está el tema de los nodos logísticos, donde se promueve el multimodalismo. Esto es una figura a tener muy en cuenta. En este momento hay 3 en operaciones, uno más que se está construyendo. De esos 4, uno es en Palmira, Mendoza, otro es en San Francisco, Córdoba, otro es en Güemes, Salta, y otro que se está construyendo en Tucumán. Esta es una figura realmente que va a tener mucho potencial, donde se puede aprovechar las ventajas del camión en tramos de hasta 300, 350 kilómetros y complementarlos con las ventajas del tren a larga distancia. Desde el punto de vista del servicio de pasajeros, hay algunos corredores que tienen espacio para servicios eficientes como los conocemos, y hay otros donde deberán instalarse o hacer circular formaciones de coche motor multipropósito que van a permitir competir con el transporte actual de una manera eficiente. No podemos enviar una locomotora de 3.000 HP como suele hacerse a ramales que solo circulan con 20, 30 o 40 pasajeros, porque se pierde la ventaja competitiva del ferrocarril. Por supuesto que en estos 166 años de historia ferroviaria podríamos estar horas y horas hablando, pero la apretada síntesis está acá. El tiempo que me has pedido, Javier, intento cumplirlo, con la disculpa por el corte y a disposición con las preguntas. Perfecto, Claudio. Claudio, vos estabas diciendo el transporte de pasajeros y ahí se cortó. Dijiste, bueno, hoy se transportan tantos y ahí se cortó. Bueno, gracias. Vuelvo sobre el tema. El año pasado se transportaron 336 millones de pasajeros, de los cuales el transporte urbano y suburbano del AMBA representó 334 millones, y el resto de servicios regionales y de larga distancia tan solo 2,2 millones. Esto nos da una idea de la importancia que tiene el AMBA en el transporte ferroviario. De alguna manera hay que recuperar la participación en grandes urbes del interior y conectividad en zonas donde el ferrocarril es principal actor del desarrollo territorial. Pero ya en 1956 se transportaba casi el doble que lo que se transporta hoy en términos de pasajeros. Tomemos en cuenta todo el incremento de población que ha habido, pero otro de los factores que nos juega una mala pasada es la evasión en el pago de los boletos. En muchas horas del día no conviene tener una boletería abierta porque la baja tarifa existente, que llegó a mínimos históricos, hoy el ferrocarril de pasajeros solo financia el 2% de sus gastos de estructura total, hace inconveniente mantener una boletería. Se creó la cultura que el ferrocarril de pasajeros es prácticamente gratuito. Tenemos que salir también de esa trampa. Muy bien, entonces ahora damos vuelta a la página. Invitamos a todos los amigos que quieran participar, a hacer preguntas, que levanten la mano y ahí vamos a ir ingresando las preguntas en ese orden. El primero que ya estaba ahí picando en fila, nuestro amigo Leonardo Amadeo. A ver, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, muy agradecido por la exposición
de los dos expositores, para mí fue muy ilustrativo, y obviamente con la exposición me ilustraron y me aumentaron el nivel de detalle de los qué es lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Y yo tenía un tío, que era el dueño de la concesionaria de autos Serra Lima, que decía: mejor ser sano y rico que pobre y enfermo. Al respecto, quiero preguntar lo siguiente. Durante el macrismo hubo proyectos de participación pública y privada. Mi pregunta a cualquiera de los expositores es: ¿se avanzó en esa participación pública-privada en el tema de los ferrocarriles? Esa es la pregunta. Si me permite, la respuesta es: quedó todo bastante abandonado. Y bueno, pero acá estamos hablando para el futuro, entonces tenemos que salir del cómo a ver el qué. ¿De qué manera aseguramos? Se congeló Claudio de vuelta. A ver, hay una normativa que... ahí aparece, ahí está de vuelta. Hay una normativa que establece justamente la posibilidad de esas inversiones, pero que estaba sujeto a que terminen las concesiones, ¿no es cierto? Concesiones que fueron generadas en su momento y que tampoco han tenido un comportamiento brillante, ¿no, Claudio? Sí, te referís al Open Access, figura que está prevista en la ley 27132. Que no está todavía puesta en ejecución. No digo que las concesiones tampoco no tuvieron un comportamiento brillante, ¿no?, en los últimos años. Sí, podemos hacer una apretada síntesis de cómo es el sistema de concesiones, pero eso depende si tenemos tiempo, Javier. Si querés 5 minutitos, dale. Bueno, en los 90, recordemos que se disuelve Ferrocarriles Argentinos, la empresa que se había constituido en 1968-69 como continuidad de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, acrónimo EFEA por acrónimo FA. Se disuelve durante el gobierno de Menem, se concesiona la carga de modo integral. Ahí compiten varios concesionarios por determinadas zonas y se otorga la concesión básicamente de lo que es el oeste, el Rosario, Puerto Belgrano y todos los corredores que van hacia el oeste y el sur con dirección a los puertos de Bahía Blanca, Guay, Puerto Galván y en su momento Coronel Rosales. Después tenemos la zona del Nuevo Central Argentino, fundamentalmente el ferrocarril Mitre. Se había otorgado a Pescarmona, empresa Buenos Aires al Pacífico, fundamentalmente la red del San Martín, Mendoza, San Juan, San Luis, parte de Córdoba. Se otorgó a Ferrosur Roca en ese momento en manos de Loma Negra, de Amalita Fortabac, todo lo que es el Roca fundamentalmente. En el caso de Pescarmona también había tomado la concesión de la Mesopotamia, toda la trocha media del ferrocarril Urquiza, y no hubo oferentes para el Belgrano, la trocha angosta, que es la suma de varios ferrocarriles, y entonces el Estado le otorgó una concesión a un consorcio entre Unión Ferroviaria, el gremio de camioneros y otros actores, y se creó Belgrano Cargas. Con el paso de los años, se quitó la concesión, Pescarmona vendió a la brasileña ALL, se le quitó la concesión, fracasó la concesión de la vieja Belgrano Cargas y se creó una nueva sociedad, Belgrano Cargas y Logística, que es la actual, nació a partir de la ley 26352. Allá por 2009 se llevó adelante una renegociación de esos convenios que eran integrales. Los operadores tenían que hacer las inversiones sobre infraestructura y encargarse de la gestión operativa. Se hizo una renegociación donde se redujo la obligación de inversión de cada concesionaria. En este caso, en la mayoría de los casos se habían reducido los ramales, básicamente aquellos que tenían una densidad aceptable. Por eso llegamos hoy a que hay nada más que unos 3.000 kilómetros representados por 2/3 partes de la carga. O sea, es muy poco la cantidad de kilómetros en uso muy activo con relación a los 18.700 que están habilitados y activos. Entonces, un modelo de concesión integral en 2005 con la sanción de la ley 26352 se cambia el modelo. Se va al modelo sueco,
que se denomina separación vertical. Es un modelo donde el Estado se hace cargo de la infraestructura, lo divide, los privados de la operación de carga por un lado y de pasajeros por el otro. Así nace la operadora ferroviaria Sociedad del Estado para llevar adelante la operación de pasajeros, tanto en corta, media como larga distancia, la DIPSE, que es la administradora de infraestructura para hacer las obras que hagan falta, que nunca se terminan haciendo como corresponde, y la nueva Belgrano Cargas y Logística en reemplazo de la vieja Belgrano Cargas. Posteriormente, en 2008, se sanciona la ley 27132 por la que se crea Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, que es un holding para articular las distintas políticas de estas empresas que mencioné antes, o sea, esta empresa FASE, así se la conoce, está por arriba de las otras, y se crea la figura que hacía referencia a Fernando, el acceso abierto Open Access, que debe implementarse cuando venzan las concesiones de carga. Esas concesiones de carga de los 90 vencieron entre octubre del 2021 y el año 2022 y principio del 2023. Fueron extendidas por 1 año y medio más hasta ver cómo se resuelve hacia adelante el Open Access y vino la figura de la reparación histórica que se está discutiendo ahora y que esperemos llegue al Congreso. Además, en los 90 se habían otorgado las concesiones de pasajeros, de las cuales solamente queda Ferrovías, que es el Belgrano Norte, que va desde Retiro del Viso, y Metrovías, que es el Urquiza, que va de Federico Lacroce hasta Campo de Mayo. Esto es una muy acotada síntesis de cómo está estructurado el sistema ferroviario actualmente. Muy bien. Claudito, si vos estuvieras ahora en el tablero de mando, que dicen tenemos una fuente de financiamiento, tenemos que dar prioridad a desarrollar ciertas zonas, ¿dónde pondrías las primeras fichas para que siguiera creciendo nuestra red ferroviaria? ¿Hacia dónde vos dirías, acá hay una alta rentabilidad o un punto donde no podemos dejar de iniciar por este sector? Bueno, en primer lugar, hace falta una decisión política muy fuerte porque los ferrocarriles están sometidos a un lobby negativo muy grande. Entonces, la única manera de poder avanzar es superar esos lobbies. A los laberintos se sale por arriba. Esa es una condición clave, un postulado básico. Por otro lado, no podemos seguir privilegiando obras en el AMBA por el interior profundo. Si vamos a crear un fondo de reparación, es fundamentalmente para poder darle ferrocarriles a los lugares más importantes del país en materia de desarrollo. Tenemos el NOA, tenemos el Norpatagónico y demás. Necesitamos, no es una sola persona que lo pueda definir. Hay un buen programa de obras en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, pero bueno, tenemos que establecer prioridades. Para mí las prioridades son el interior y dentro del interior tenemos que definir, creo, un 75% por viabilidad económica, contabilidad tradicional fundamentalmente, más las externalidades fácilmente evaluables, y un 25% que hay que manejar por desarrollo territorial. Hay muchas zonas que quedaron prácticamente como pueblos fantasmas por la salida del ferrocarril. Tenemos que recuperar una parte de eso que va por un canal totalmente distinto. Hay fondos de desarrollo humano y hábitat y de acción social que tienen que jugar su partido en ese aspecto. Respecto a qué corredores, bueno, podemos mencionar, se están haciendo obras con financiamiento chino, sabemos desde Salta a la zona del Gran Rosario, a Timbúes, fundamentalmente, se han hecho obras importantes en Oliveros con una parrilla, desvíos ferroviarios a Timbúes que lo han financiado parcialmente los usuarios. Continuar con la reconstrucción del Belgrano, por ejemplo, el corredor del Belgrano de Córdoba a Tucumán, Güemes, Salta, para mí es muy importante. Recuperar los corredores Constitución, Bahía Blanca, tanto por la Madrid como por Pringles, que están activos porque se transportan fundamentalmente materiales de construcción, pero hay que poner muy buena vía, ha habido muchos descarrilamientos. Tenemos que recuperar el ramal de Las Flores a Tandil, a Tres Arroyos,
hay que analizar la posibilidad de volver a tener conectividad en el puerto de Quequén. Tenemos que reconstruir la vía de Huinca-Renancó a Bahía Blanca, que está muy activa, pero hay que mejorar sus condiciones. El norpatagónico implica llevar el ferrocarril a Vaca Muerta y volverlo a tener en Zapala. Dar conectividad a algunos pasos fronterizos. Hay 2 leyes nacionales de la extensión del ramal de Zapala al paso Pino Achado, Lonquimay, un paso en el sur de Mendoza y el paso de San Francisco en Catamarca, son obras claves para mí. Hay otras más, por ejemplo, reconstruir la troncal de la Urquiza a Posadas y desde la zona de Corrientes Capital hasta la zona de Montecasero, para mí son ramales importantes. Y hay uno que tenemos que estudiarlo a fondo, que fue abandonado, es un ramal transversal en Entre Ríos, que iba del puerto de Diamante hasta Montecasero, que se podía extender con extensión a Uruguayana y poner un tercer riel. Hay un decreto de 1943 que ya exigía poner ese tercer riel y hacer un puente ferrovial Rosario-Victoria, porque increíblemente el puente Rosario-Victoria es solamente vial. Entonces, una conexión de Victoria a Diamante y usar ese ramal que está abandonado, que era de Ferrocarriles del Estado, una de las líneas estes, hasta Montecasero, que podría originar mucha carga que hoy no existe y no se computa. Pero bueno, es largo, son muchos ramales. Por ejemplo, también Rosario-Córdoba, es increíble que tengamos el estado de vida que tenemos. Rosario-Tucumán del Mitre, ex central argentino, también hay que reconstruirlo. Todos los accesos al puerto de San Lorenzo, San Martín, Timbúes tienen que ser eficientes porque ahí el movimiento de carga para exportaciones, que son clave para nuestro país, necesitan de muy buena infraestructura. Muy bien. Mario Lanari, ¿querés preguntar algo? Sí, sobre los ramales que uno podría decir son los más interesantes desde un punto de vista económico, privado, ¿está bien? De lucro, solamente lucro. ¿Qué pretende la industria del ferrocarril? ¿Que sean inversiones que se recuperen en 5 años, en 10, en 20? ¿Qué es lo que se podría atraer a inversiones privadas? Las vías se amortizan en 40 años, no acá, en Estados Unidos o en el mundo. O sea que no son inversiones de rápido recupero, no se pueden pensar en recupero como un bien de uso normal de 10 a 15 años. Es imposible recuperar la infraestructura en ese plazo. Quiero agregar, perdón, como una acotación, que otro ramal muy importante para Javier es Junín, Mendoza, San Juan. Hay mucha carga desde Pedriel hasta Ensenada, carga vinculada a YPF, y hace falta también para que el tren de pasajeros no tarde más de un día. Volviendo a la respuesta a esta pregunta que me acaban de hacer, el capital privado está muy interesado en transportar cargas vinculadas fundamentalmente a materias primas agrícolas, desde el NOA hacia los puertos del Gran Rosario, también hacia el puerto de Bahía Blanca. Es decir, las zonas portuarias son claves para el capital privado y el tema está más vinculado a la disponibilidad del servicio, porque el problema en el momento que hay que transportarlo no tenemos oferta de material rodante, oferta de servicio para llevarlo adelante. Entonces, la clave ahí es tener el servicio de transporte en tiempo y forma, más que la rentabilidad per se. Muy bien, aclarado. Gracias. No, por favor. Claudio, el tipo que viene de afuera... Sí, ahí me parece que el sí. tema del Open Access se introduce ahí un elemento, ¿no? Porque al separar la estructura de las vías respecto de lo que circula por encima, que tienen tiempos eventualmente distintos de recupero, me parece que va en esa línea, ¿no, Claudio? Sí, y además no solo se agota con el tema de una empresa operadora, sino también la iniciativa privada puede estar en hacer obras, o sea, construir nodos logísticos. De hecho, hay un nodo logístico privado en San Francisco que se instaló
para poder usar el multimodalismo y transportar alfalfa a Medio Oriente. Es decir, llegan los camiones a San Francisco, de ahí se procesa la alfalfa y sale consolidada en básicamente contenedores que van de San Francisco hasta Retiro, luego salen por vía marítima a Medio Oriente. Bueno, ese tipo de actividades se van a ir multiplicando. Vuelvo, el Open Access no se limita exclusivamente a empresas que transporten. Son empresas que pueden transportar y tener sus propias facilidades logísticas. Creo que hay mucho lugar para la inversión privada. Pero claro, si no tenemos reglas de juego claras, a largo plazo, y mientras sigan loteados algunos sectores de los ferrocarriles como están hoy, no hay condiciones para la inversión, más allá de los problemas macroeconómicos que naturalmente la limitan. ¿Cómo te imaginas en el futuro la competencia del transporte público a largas distancias con el avión, como se ve hoy en día en Europa, donde está tomando mucho auge y muchos usuarios se vuelcan nuevamente al ferrocarril? No sé, Fernando, si querés hacer alguna acotación de esto. Sí, mira, yo creo que vos tenés más elementos, pero bueno, en el caso europeo, las densidades y las distancias son diferentes, pero está claro que si vos vas de vuelta a priorizar lo ambiental, de vuelta el ferrocarril tiene ventaja respecto en esta situación. Yo estoy de acuerdo, justamente tocaste el tema de las densidades, me viene a la mente el proyecto faragónico del tren bala Buenos Aires-Rosario. Para mí esa obra no era prioritaria, no tenemos un caudal de pasajeros en condiciones de pagar los costos que generaría un servicio de esas características. El avión, desde que se instauró el servicio con DC4 en Argentina, fue muy competitivo con el tren de larga distancia, siempre y cuando la distancia supere los 1000 kilómetros. O sea, en la medida que el servicio de pasajeros de larga distancia no se planifique para que los grandes corredores que unen Buenos Aires y otras ciudades con otras grandes ciudades sean servidos con locomotoras como las que hoy tenemos, sobre vías que estén en muy buenas condiciones, y los ramales secundarios y terciarios no sean servidos por coche motor, evidentemente el tren no va a ser competitivo. Si no tenemos una vía como la gente, el transit time habitual va a ser escandaloso, como lo que ha salido últimamente 28 horas a Mendoza. Servicio que no tiene sentido. Solamente porque, bueno, la tarifa es tan baja que mucha gente la única posibilidad que tiene de viajar es subiéndose y aguantar hasta donde sea el tiempo de viaje. Pero no es ese el ferrocarril que estamos pensando. Ni tampoco la aerolínea subsidiada que estamos pensando tampoco, ¿no? Por supuesto, el déficit de aerolínea es enorme y la calidad del servicio no lo justifica. Muy bien. Darío Pico, te veo que ahí querés preguntar algo. A ver, Darío. Sí. Sí, yo solía mirar desde Sierra de la Ventana. Perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Yo solía mirar desde Sierra de la Ventana, desde el famoso Puente Negro que cruza el río Sauce Grande, las vías creo que es vía Pringles. Así es. Empalme, francamente, mirando esas vías, la conclusión era: yo no me subo a un tren. La pregunta es: ¿cómo se explica que el estado de las vías haya llegado a semejante nivel de deterioro? Bueno, ese corredor que nace en Empalme Querandí es una localidad muy cercana a Olavarría, como alternativa del corredor principal, la Bahía Blanca, que va por la Madrid, por General La Madrid. Está concesionada a Ferrosur Roca. En primer lugar era el grupo Loma Negra de Amarita Fortabaca, luego fue vendido a la brasileña Camargo Correa.
La concesión en el inicio era una concesión integral. Los privados tenían que mantener la vía, hacer las inversiones necesarias. Después hubo una renegociación donde se achicaron las obligaciones de los privados. El Estado asumió compromisos en materia de inversiones que no cumplió, pero no solo no cumplió sus compromisos, sino que tampoco controló los compromisos que le quedaron en los contratos a los privados. Entonces lo que hace el privado es transportar lo más posible e ir emparchando. Ese ramal está hoy operado normalmente con trenes vacíos que cuando vuelven de dejar la carga cementera en Vicente Casares o en Herli usan como un ramal de desagote desde Olavarría hacia Bahía Blanca, o en algunos casos transportan contenedores de Polisur que van al Puerto Nuevo para exportarse. No hay pasajeros. El tren de pasajeros de Bahía Blanca, que ha tenido descarrilos, fue restituido en febrero y enseguida volvió a descarrilar, la vía está en muy malas condiciones, va por vía La Madrid. El Estado es, y bueno, lamentablemente le tengo que dar la derecha, señor Pico, el estado de la infraestructura es de malo a muy malo, según los sectores. Pero las velocidades son muy bajas y eso evita que haya graves accidentes. Hubo uno muy fuerte en 2022 que se produjo cerca de Empalme Querandíes, vía La Madrid, y no hubo consecuencias físicas, porque justamente hay restricciones que hacen que el tren vaya muy despacio y por eso tarda 20 horas, más allá del horario que dice otra cosa, puede tardar 20 horas a Bahía Blanca, según los casos. Sí, sí. Por lo menos 16 tarda. Sí, sí, gracias. ¿Nos puedes ilustrar cuán competitivo sería la fabricación integral de ferrocarriles en Argentina versus el traer material rodante de afuera, tecnología de afuera? ¿Qué posibilidades hay de desarrollo nacional de poder fabricar nuestras cosas y dar una fuente de trabajo y una fuente de desarrollo local a un precio competitivo a lo que podría traerse de afuera? Lamentablemente, Javier, con el desguace de ferrocarriles se desguazó nuestra industria nacional. Es muy poca la oferta que hay. Se hacen coches motores, en Ferreira Córdoba Materfer o en Chascomús Los Alerce del Grupo Rollo, de MEPA. Material de cero, prácticamente lo que son locomotoras no se hacen. Se llegó a hacer coches eléctricos cuando teníamos la Fiat Concord en Córdoba, que se han exportado a Chile, por ejemplo. Todo eso se desmanteló. Se desmanteló el tren para fabricar rieles, o sea, se importan desde Brasil los rieles. Cuando se vendió Somisa, perdimos las fábricas de rieles. O sea que justamente la ley de reparación histórica tiene que incluir un capítulo para la reconstrucción de la industria ferroviaria nacional, porque de lo contrario seguimos dependiendo en un 90% de lo importado. ¿Cuál es el inconveniente que hay hoy, por ejemplo, en el servicio urbano del San Martín? Servicio urbano y suburbano del San Martín. Aproximadamente son 24 o 25 formaciones que tienen para circular habitualmente, que las trajeron en la época de Randazzo, en el 2013. Son locomotoras y material rodante, coches de pasajeros chinos. No han tenido el debido mantenimiento porque la restricción externa impide tener los dólares necesarios para pagar los repuestos necesarios en los programas de mantenimiento y andan 6 o 7 formaciones del total, con lo cual no alcanzan ni a cubrir los horarios de domingo y feriado con todos los problemas que le están causando a los usuarios. O sea que se está perdiendo hasta los programas de mantenimiento habituales. La situación es crítica y acá ya no es una mala gestión, es un problema que va más allá. Las restricciones son por todos lados. Con una tarifa que no cubre ni el 2% de los costos de operación y una inflación que va transitando a más del 140, 150% anual, si llegamos al 8% mensual va a dar 155% anual, evidentemente el sistema no cierra. Si no tenemos una asignación permanente de fondos en términos de PBI, que está plenamente justificada en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 18, cláusula del progreso, los ferrocarriles van a tender a reducirse a su máxima expresión, a su mínima expresión, perdón.
Juan Carlos Canicú, pregunta. Sí, en realidad quería decir que justamente acaban de renovar de alguna manera al Urquiza y al Ferrovías de Belgrano Norte, cuyas locomotoras funcionan como Dios sabrá, porque son del año 62, 65. Y realmente lo que tenemos que hacer es sacarnos el sombrero ante la mano de obra argentina que hace que esas máquinas puedan funcionar como funcionan, y dentro de todo son funcionales a la situación, pero realmente increíblemente buenas, ¿no? Sí, Juan Carlos, son locomotoras en el caso del Belgrano Norte, cuya concesión está en manos del grupo EMEPA, que es Ferrovías, Sí, sí. Gabriel Romero. Son locomotoras de los 70-80, en algunos casos, recordemos que estaban los talleres Astarza, que tenían la licencia para locomotoras MD, General Motors, y en el caso de Urquiza son coches eléctricos Toshiba que trajimos a mediados de la década del 70. Todo material de primera calidad. Los coches traccionados del Belgrano Norte sí hay algunos de la década del 60. Esos son coches Matterfer viejos, algún italiano que quedó reparados, reacondicionados varias veces. Tomemos en cuenta, por ejemplo, cuando uno lo ve visualmente, que tienen asientos de colectivo que son muy incómodos, los originales eran muy cómodos. Totalmente. Pero bueno, se está extendiendo de nuevo la concesión de estas dos empresas privadas, hay mucha discusión, pero fundamentalmente tenemos que lograr reglas de juego claras, transparentes, mucha transparencia que está faltando, reglas de juego claras a largo plazo, porque si no la inversión privada no va a encontrar un espacio para desarrollarse. Pero realmente hay que dar loas a Dios que mantienen la capacidad del personal para mantenerlo, los equipos. Eso me asombra también, ¿no? Bueno, hay muy buen equipo técnico dentro de Ferrocarriles Argentinos, muchas veces soslayado, y hay un problema creciente en la gestión de la operadora ferroviaria de Sociedad del Estado. FASE tiene que lograr poder llevar adelante las facultades que le da la ley 27132, pero hay decisiones políticas que no siempre son compatibles con lo que necesitamos. Entonces, ese personal que es muy bueno de por sí, no puede ejercer todo el potencial que tiene. Ayer vi un video que sacaron de Matterfer, una locomotora aparentemente reconstruida, la MF-105. La verdad que... Sí, esa era una General Motors, General Motors GT26, hay 4 de esas locomotoras hermosa, que han sido reconstruidas en Córdoba. Sí, hasta con baño incluido, increíble. Claudio, ya nos estamos quedando con muy poquitos minutos, pero me gustaría si podés abrir un pequeño apéndice dentro del material rodante del capítulo subterráneos. ¿Cómo lo ves hoy por hoy los subterráneos, los que están en Buenos Aires, la red, su formación, su rentabilidad? Un pequeño comentario sobre subterráneos. No es fácil. Hay muchísimos problemas. Históricamente la línea E fue la línea bonita, es como que existe una discriminación en contra de toda esa zona que sirve la línea E, porque siempre le mandaron el material rodante que ya no daba más en otra línea. En la época de Alfonsín, cuando se compraron muchas formaciones Fiat, se las asignaron directamente y nuevas a la línea E, se había extendido de Avenida de la Plata a José María Moreno, después se hizo la extensión hasta Plaza de los Virreyes, época de que posteriormente se hizo el premetro, tal cual lo conocemos, pero después esas formaciones Fiat terminaron en la línea D, de Daniel, que normalmente recibe el material recibía el material de primera mano. Recién en el 2013 recordemos que se sustituyeron las centenarias formaciones de la línea A, las brujas, que algunas se mantienen como patrimonio histórico y aparecen en la noche de los museos.
En este momento se está haciendo un cambio de señalamiento en la línea A que está trayendo bastante problemas en cuanto a las demoras. Me parece que no le están encontrando bien la vuelta al sistema este de señalamiento. En la línea B hay una crisis de material tractivo. Apareció el problema del asbesto en muchas formaciones de todos los subterráneos. Esto hizo sacar de circulación a muchos coches. Recordemos que son coches caros los de subterráneos. Los 6.000. ¿Cómo? Los 6.000 que estaban en la línea B. Sí, los 6.000, los CAF. Básicamente eran los 5.000 los que tenían más problemas de asbesto. Los 6.000 eran los más modernos, algunos están circulando. Sacaron los más viejos. Lo mismo pasó en la línea C con los Nagoya, que eran de la década del 60 de Japón, que tenían asbesto y los sacaron de circulación, y trajeron los CNR, que son muy lujosos, chinos, que están en la línea A y la línea C. Yo creo que hay un problema de gestión importante. Tengo 11 denuncias presentadas contra EMOVA, o sea que la imagen que tengo de subterráneos de Buenos Aires, y más con la respuesta que me dieron, va de mala a muy mala. Creo que hay que cambiar la forma de gestionar subterráneos, pero bueno, no es tan problemático como sí lo es en algunas cuestiones los ferrocarriles hoy en manos del Estado. Es largo el tema, Javier. Muy lindo, muy apasionante. Gracias por la posibilidad. Amigos, ya estamos llegando al final. Si alguno quiere hacer una pregunta, si no, hacemos el cierre de esta reunión. A mí me gustaría, sí, Fernando, vos podés dar una impresión contundente como la que estamos acostumbrados a escucharte respecto de la necesidad del ferrocarril para el futuro de la bioeconomía argentina, porque Argentina sin bioeconomía, si hoy tenemos una viabilidad muy, muy hackeada, si la bioeconomía no desarrolla todo su potencial, la esperanza de recuperación argentina va a ser mucho más limitada. Entonces, si podés... Sí, bueno, a esto que estás diciendo también tenemos que agregarle que debería haber otros sectores que se sumen al menú de los que contribuyan a generar exportaciones, ¿no es cierto? Ahí creo que temas como una minería, la energía, etcétera, deberían sumarse desde el punto de vista de posibles cargas a esto que estamos conversando. Desde la bioeconomía, está como dije, me parece que el ferrocarril tiene la gran ventaja de su baja huella ambiental, además de lo que ya sabemos en términos de costos, esa baja huella ambiental es una ventaja que debería sumarse a aquella que tenemos de baja huella ambiental en la producción, en el campo, ¿no es cierto? Nuestros productos, tal como dije, tienen esa ventaja, y perderlas porque tenemos un sistema logístico poco amigable, me parece que es una cosa que deberíamos tratar de reconfigurar. Con lo cual, yo creo que la bioeconomía argentina, asociada a un sistema de bajo impacto ambiental, que debería ser parte de una marca país a construir, en ese sentido el ferrocarril tiene un rol importante. Sí, y solo si hacemos muchas de las cosas que vos dijiste, Claudio, ¿no? En términos de racionalizar las inversiones, estabilizarlas, generar una política de largo plazo, todo ello en el sentido de colaborar en esta visión de una Argentina inserta en el mundo con otra perspectiva, otra mirada, de la cual todo esto que estamos hablando forma parte. Pero ustedes podrían hacer un MIT que englobe a todos los rubros que puedan participar realmente de la bioeconomía y que por lo menos discutirlo. No te entendí bien, Juan Carlos, que se entrecortó. Si hay posibilidad de organizar un MIT que tenga la posibilidad de juntar a todos los interesados en que sabe ustedes son los que más conocen la bioeconomía, quiénes son las partes componentes, y armar un MIT, discutir el tema, porque no se lo discute, más que hasta ahora solamente ustedes dos son los que suelen hablar.
Sí, bueno, y estamos intentando que eso ocurra. Ojalá podamos. Está bien. Ojalá podamos, y me parece que vale la pena. Es un punto que no es trivial, y que tiene mucha fortaleza, ¿no? Exacto. Así es, gracias. Estamos haciendo ese esfuerzo. Ojalá se dé. Bien, si me permitís, yo quiero dar un dato que es más que contundente. Decimos, en términos de relación costos-ingresos, ferrocarril de pasajero en Argentina recauda no más del 2% del costo operativo. No es que hay que multiplicar la tarifa por 50 para salir hecho, hay que hacer un fuerte aumento de tarifas, dar subsidio por el lado de la demanda a la gente que realmente lo necesita y no generalizado a través de violando la regla de precios, y terminar con la evasión permanente que hay, no pago boletos como hablábamos. Y en subterráneo pasa lo mismo. El precio de equilibrio de un boleto mínimo de tren debería estar en términos de 500 pesos. Y el otro día viajé esta semana a La Plata a una reunión, me salió 30,54 el pasaje entre Plaza Constitución y La Plata. Así que tengamos presente cuál es la distorsión de precios que hay. Es enorme. Lo mismo pasa en subterráneos, es decir, el subsidio es grandísimo. Entonces, hay que cambiar la forma de gestionar ferrocarriles y subterráneos, cada uno con sus particularidades. Sí, pero siempre no va a la demanda, va siempre a la oferta. Entonces, la oferta trunca la regla de precios, eso es muy dañino por todos lados, por donde lo miremos. Si el subsidio no va del lado de la demanda, así es. Señoras, señores, Claudio, Fernando, si quieren decir unas pequeñas palabras para cerrar la reunión y hacemos el fin de este encuentro. Claudio. Muy bien. Creo que es clave para el futuro que muy pronto el Congreso de la Nación discuta un proyecto de ley de reparación histórica de ferrocarriles que vaya más allá de un fondo para inversiones, que discuta todas las cuestiones sensibles que hace el desarrollo sostenible de los ferrocarriles, entre ellos la transición energética. Sí, y siguiendo la misma línea, que esa ley sea una ley de consenso, que si no es imposible, no se va a poder sostener en el tiempo, y esto merece desde quién lo ingresa hasta cómo se trabaja ese proyecto de ley. Me parece que es importante ese punto, y que, bueno, tal como dije, yo veo un hermanamiento entre muchas de las actividades del desarrollo territorial de la Argentina y un desarrollo de un ferrocarril que esté acorde a esas necesidades. Gracias por la oportunidad y el espacio. Muy bien, señores. Del mismo modo, quedo muy agradecido. Punto final para esta reunión, y realmente agradecerles a estos dos monstruos del conocimiento, Claudio, que es un apasionado, Fernando, que es un entusiasta de sus temas, y el cariño que nos ponen a estar aquí con nosotros en Antropoceno. En nombre de Antropoceno, muchas gracias a ustedes dos, y los despedimos con un fuerte aplauso y esperándonos vernos prontamente aquí otra vez en Antropoceno. Gracias. Señoras, señores, nos vemos la semana que viene aquí en Antropoceno con más novedades. Abrazo grande, buenas noches a todos. Antropoceno.